Hola, soy Mariana Mejía y esto es Una Mirada al Mundo. Ahora también en Boombox de Blue Radio. La 15ª cumbre de los BRICS, este poderoso grupo de potencias y países emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, por ello su nombre, llega en un momento de división en el escenario internacional, que se ha amplificado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Ni Sudáfrica, ni China, ni India han condenado la ofensiva de Rusia y Brasil se ha negado a enviar armas a Ucrania o a imponer siquiera sanciones a Moscú en Naciones Unidas. Los mandatarios llegaron con dos objetivos a Johannesburgo. Primero, ampliar el número de socios, ya serán en esta primera fase 6 nuevos, y su influencia geopolítica y económica global. ¿Los BRICS son realmente un contrapeso al orden mundial que conocemos? ¿Es China quien lidera la incorporación de estos nuevos países como para encontrar un equilibrio? ¿Representa un riesgo para Estados Unidos y la Unión Europea? Para responder estas y otras preguntas tenemos un invitado muy importante, creo que nos ayudará como a comprender este momento. Miguel Gómez, muchas gracias por acompañarnos, decano de la Universidad del Rosario de Economía. Y bueno, una larga vida política que hemos compartido en lo público y en lo privado muchas veces. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Y, decano, ayúdenos a entender este primer contexto, es decir, ¿qué significa que los BRICS hayan como resucitado? María Emma, muchas gracias. A ver, este tema de tener un grupo que no está en los bloques es muy antiguo. Antes existían los no alineados. Eso tuvo un momento de mucho significado cuando el mundo estaba enfrentado entre el capitalismo y el comunismo. Que Colombia forma parte todavía. Colombia entró, si no estoy mal, en el gobierno de Belisario entró al grupo de los no alineados. Los no alineados tenían unas figuras globales inmensas. Sukarno en Indonesia, Tito en Yugoslavia, el mismo Castro que jugaba un papel protagónico ahí, Indira Gandhi en la India. Eso tenía un significado en ese momento. Cuando cayó el muro de Berlín, esa tercería perdió importancia y los no alineados medio se disolvió solo. Claro. Aparecen los BRICS en el 2006. 5 países que tenían pocas cosas en común, muchas veces han sido rivales. La India había sido rival de China, Rusia y China se habían enfrentado. Sudáfrica aparecía por el prestigio que tenía naturalmente Mandela y todo el problema del desmonte del régimen racista. Pero no era tan evidente que ellos pudieran consolidar un poder autónomo. Pero es que lo que usted dice, las cifras son tan aterradoras que cuando ya ingresó Sudáfrica como el último de ese primer paquete, el 46% de la población, el 30% del PIB mundial y el 32% de la población que nacieron en este organismo, que se juntaron en este organismo. Sí, más un punto geográfico que nunca hay que dejar atrás. 40 millones de kilómetros cuadrados. Pues esto es un pedazo gigantesco de la humanidad. Hoy en día, la mitad de la población del planeta está en los BRICS. Y eso, pues, si estamos hablando de población, estamos hablando de consumidores, estamos hablando de negocios, estamos hablando de miles de otras variables que uno no puede desconocer. La pregunta es si esto es una unión de países que buscan una alternativa al poder que ha ejercido, digamos, el mundo occidental. Esa es una. O la otra es si esto es más un montaje de la China para esconder su creciente influencia no solo en la economía mundial, sino su ambición de ser una potencia política y diplomática que siempre ha tenido. Y yo creo que definitivamente la guerra contra Ucrania de alguna forma hizo que China pensara, dijéramos, en ser protagonista. El solo hecho de que asistió, dijéramos, en Johannesburgo a la cumbre, el único que no pudo asistir por obvias razones de cuidarse de que no vaya a caer pues, en alguna extradición o en alguna cosa, fue el presidente Putin. Sí. Pero quería preguntarle, ¿la China de alguna forma necesita
ese manejo geopolítico, esa geografía a gran escala, Yo en un sí momento creo. en que sufre un poco con Estados Unidos? Yo creo que sí, porque China, primero, está pasando por un momento difícil. Su economía se ha frenado. Digamos, tuvimos 30 años en que China jalonaba todo el crecimiento económico mundial. Los últimos 2 o 3 años, la pandemia le dio particularmente duro a la economía china. Yo sí creo que ellos saben que unir al mundo contra China es fácil, pero unirla contra los BRICS es una cosa muchísimo más difícil, muchísimo más difícil, y a ellos a ella sí le conviene mostrar Ampliar su que club. tiene una cantidad de aliados con matices distintos, con intereses distintos. Eso diluye un poco el anticinismo, que es uno de los elementos que siempre ha marcado la historia de la China. A la China la gente le tiene mucho miedo, siempre le ha tenido miedo, y hoy más que nunca. Sí, un poco esta realidad actual donde uno tiene estos nuevos países tan diversos geopolíticamente, autocracias las unas, democracias las otras, se podrá sobreponer. Pues va a entrar Etiopía, va a entrar, ahí está Argentina, que sería el segundo país suramericano, va a entrar Egipto, va a entrar Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Entonces eso es un bloque muy significativo de todas maneras. ¿Podrán entenderse? Es decir, que es el logro, ¿cuál es? El que No los hace los une nada. el péndulo. No los une nada, ni el tamaño, ni la economía, porque pues obviamente entre Etiopía, que son los países más pobres del mundo, y Arabia Saudita, que tiene un ingreso per cápita gigantesco, pues no hay nada en común. No los une la geografía. Porque están regados geográficamente. Eso es una fortaleza, ¿no? Hace muchísimo más difícil contener un grupo que está en los 5 continentes y que tiene capacidad de acción pues, muchísimo más amplia. Tampoco los une la democracia, ahí hay pocas democracias, y los une probablemente una desconfianza de los valores éticos que representa el mundo occidental. Eso sí, ahí todos están relativamente de acuerdo en que la manera como el mundo ha sido liderado en los últimos siglos, a partir de unos principios y valores que surgieron en Europa y que por proyección maneja Estados Unidos, ellos en muchos de esos puntos están en contra. Claro. Y creo que eso sí es un cemento, pero es un cemento frágil. No lo veo tampoco tan evidente. Otro de los hechos importantes en esta cumbre fue consolidar el Banco de Desarrollo de los BRICS, que ahora tendrá un capital más amplio, usted me dirá, pero obviamente con la llegada de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, pues eso se va a engordar y con China, que va a empezar a beneficiar a muchos de estos países. ¿Va a servir para economías como la de Egipto o como la economía argentina, que están tan pobres? ¿Va y le meten una inyección tipo Fondo Monetario Internacional a Argentina con el Banco de los BRICS? A ver, el capital inicial del banco, del nuevo Banco de Desarrollo, como se llama, el capital inicial fue $100.000 millones. Es una cifra... No empieza mal. No es así, sí, es bastante. De eso, el 40% lo pone la China. Claro. ¿No? Que eso pues también implica... ¿Créditos o la idea es que puede haber para todo. El concepto central es que ellos no quieren reproducir el modelo ni del Fondo Monetario ni del Banco Mundial. Que aquí se va a privilegiar el concepto de desarrollo y no el de crecimiento. Ellos consideran otra vez que la filosofía económica que ha impulsado las instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, son instituciones desde una perspectiva puramente capitalista y que ellos consideran que hay otras prioridades que son las prioridades del desarrollo. Claro, países pobres como Egipto o Argentina, que están en una situación financiera muy delicada, pueden pensar que ahí van a conseguir unos recursos que ya no tienen en los mercados de capitales normales. Pero la pregunta es si los demás creen que ese dinero es para eso. Yo creo que ellos piensan que eso es para fortalecer su propia posición geopolítica y obviamente sus propias economías. Sí. Bueno, vamos a hacer un breve corte y regresamos en un momento con ustedes.
velocidad de fibra Movistar. Incluye 73 canales a través de Movistar TVA para que disfrutes del mejor entretenimiento. Movistar, tu operador de fibra. Compra ya. La vuelta vuela con la velocidad de fibra Movistar. Incluye 73 canales a través de Movistar TVA para que disfrutes del mejor entretenimiento. Movistar, tu operador de fibra. Compra ya. I promised my dad I would go to Greece and reconnect with our roots. The most important journey, You're the head of the family now. Me? is the one. Bueno, y regresamos aquí a una mirada al mundo de Caracol Internacional con nuestro decano del Rosario de Economía, Miguel Gómez. Estábamos como en el tema de esa banca y del peso que eso tiene, pero Rusia era una ecuación que yo creo que nadie tenía en el radar hace un año, una guerra de esta magnitud que involucraría a Occidente, a la OTAN y a Rusia y por supuesto China va a estar ahí involucrada. ¿Qué cambia en esa ecuación, la llegada de Rusia? Yo creo que cambia todo, porque yo creo que la crisis entre Rusia y Ucrania ha demostrado, primero, que Rusia no es el gigante militar al que hay que respetar y temer. O sea, ellos han perdido plumas en esta guerra, muchísimas. Pero también ha demostrado que Occidente es impotente. No importa lo solidarios que sean los europeos y los Estados Unidos con Ucrania. La realidad es que no ha pasado nada. Y llevamos un año y ahí se siguen matando. Y es una guerra que puede durar años y décadas en esa situación de desgaste O sea, que mutuo. también es una crisis de Occidente muy fuerte. Yo sí creo que el fortalecimiento de los BRICS es una respuesta y una oportunidad que ellos ven frente a la debilidad que tiene Europa, muy acosada por problemas internos, por el tema de migración, por la crisis de las democracias, por el aumento de los movimientos extremistas, en general por una pérdida de dinamismo económico y al mismo tiempo por el aislamiento en el que quedó Estados Unidos después de los 4 años de Trump. El daño que se le hizo a la estructura del orden internacional fue inmenso. Y yo creo que Putin sobreestimó su poder. Dijo, yo aprovecho ahora que los veo débiles y los veo arrinconados y me gano un pedazo del territorio. Y no le salió bien, la apuesta no le salió bien. Esto para los BRICS, tener un socio envenenado como Rusia, es bueno, pues dijéramos. es bueno en el sentido de que Rusia no va a poder tampoco imponer su punto de vista. Pero uno no sabe qué puede pasar en Rusia. O sea, Internamente. Internamente, o sea, Putin no está asegurado, al revés. Putin está pasando por un momento muy amargo y con un desgaste infinito, interno y externo. Lo que acabamos de ver con el grupo Wagner y en general, todas la las ansiedad señales. Ya creo que llega internamente a los ciudadanos. Todas las señales, todo el desgaste económico, todas las sanciones, más el tema de imagen. Es que nadie se quiere hoy en día tomar una foto con Putin, nadie. Sí, total. Nadie. Entonces yo creo que eso también puede hacerle daño a los BRICS, que es decir, ustedes tienen ahí un indeseable, se van a sentar con el indeseable, eso también los debilita. Entonces vamos a ver cómo evoluciona lo de Ucrania. Y yo soy poco optimista, la verdad. Creo que esto va a durar un poco más de lo necesario. O sea, la OTAN también de alguna forma se debilita porque ha invertido todos los recursos, le han ayudado en todo, ya vamos en aviones que no iban a enviar y ya están. Sí, no, pero la guerra, una guerra hoy por hoy es una guerra de desgaste. Y una guerra de desgaste, pues, como todos sabemos, en las guerras largas todo el mundo pierde. Entonces, aquí hay muchos elementos que van a jugar un papel en la consolidación de los BRICS. Me interesa particularmente qué tan agresivos van a ser los chinos, qué tan visibles, qué tanto van a querer liderar esto, o si van a seguir utilizando esa habilidosa diplomacia que es paciente, lenta, que va mucho con su carácter de que las cosas se juegan es en el largo plazo y no en el corto plazo. Y eso es compatible con la urgencia de Irán, por ejemplo. Correcto. De Irán que necesita oxígeno, necesita salir de su aislamiento, o es compatible con
un país tan complejo como es Egipto, donde no sabe uno para dónde va. Ahí todos van a querer que los BRICS les sirva para sus problemas internos. Y los chinos lo que quieren es ir despacio, paso a paso, lentamente, ¿no? Puede que la semana entrante, quería su opinión, que se reúne el G7. Muchos de los unos son miembros de los otros, entonces van a estar ahí reunidos probablemente en la India. ¿Habrá también ahí ese posicionamiento de los BRICS? Cada escenario multilateral, la Asamblea de Naciones Unidas ahora en septiembre, los G7, para ir armando ese bloque que se marchitó con los Noal y ahora puede resucitar. Yo creo que sí. Yo creo que ellos sí tienen esa aspiración. Y ahí hay muchos países que, con los cambios que se han presentado en las últimas décadas, consideran que ellos tienen derecho a jugar un papel prioritario a nivel mundial. La India, María Emma, acaba de aterrizar una sonda Increíble. en la Luna. O sea, eso ya no es un país, es un país que dice, mire, a mí no me pueden seguir descartando Y de los tecnológicamente, temas. y Yo por tengo con número qué de hacer esto. habitantes, Claro, yo pude lo que no pudieron los rusos, que fueron actores fundamentales en el desarrollo de la aventura espacial. Entonces, la India ya está diciendo, no, es que yo también, ¿no? Yo también juego. Y a mí me tienen que tener en cuenta. Y yo voy a ser muy próximamente el país más poblado del planeta. Estoy a pocos millones de alcanzar a la China. Ustedes no me pueden ignorar y dejarme ahí en el cuarto secundario, ¿no? Totalmente. Ellos van a querer jugar en Naciones Unidas sin duda. Regresamos en un momento con esta mirada al mundo desde una perspectiva clave. Bueno, regresamos a esta conversación sobre los BRICS, esta asamblea que se realizó, y quería su impresión sobre este Brasil de Lula. Él intentó desdolarizar, dijéramos, o él lo viene haciendo desde hace ya rato, dijéramos que quiere el yuan, y estaban como en ese espíritu cuando se encontró con el presidente Xi Jinping. ¿Qué peso tenemos? Es decir, ahí está Brasil, entró Argentina, por pobre que esté, igual tendrá unas elecciones interesantes. Ya Milei, el mayor candidato, le dijo, no, señor, aquí no va a haber desdolarización. Y Venezuela, ¿cómo es ese panorama frente a esa China y Rusia que le coquetearon mucho a Venezuela? Bueno, China y Rusia decidieron apostarle a Venezuela. Y le han apostado fuerte. Y les ha costado mucho. Están ahí. No han podido sacar los beneficios de todo lo que ellos pensaban que podrían de pronto obtener de Venezuela, que es un país pues, muy rico en recursos naturales. Pero sin duda ha sido un balón de oxígeno para el régimen de Maduro. Sin el apoyo de China y de Rusia, pues la situación de Venezuela sería aún más crítica. Entonces ellos sí apostaron duro en América Latina y eso naturalmente a Brasil no es que le parezca muy bueno, ¿no? Brasil quiere seguir siendo el gigante de América Latina. Claro. Ellos estar en el grupo de los grandes es lo que sienten que es natural. Brasil se siente cómodo con la India, con la China. Yo aquí estoy donde yo debo estar. ¿Usted recuerda los debates en Naciones Unidas que ellos decían es que nosotros representaríamos a América Latina si entramos de miembros permanentes al Consejo de Seguridad? Ellos serían es nuestra nuestro voz. derecho. Ellos Sí, serían nuestra voz. voz. No, yo creo que eso ellos lo ven clarísimo. Para América Latina, los BRICS pues pueden ser una oportunidad en la medida en que Argentina se recupere y Brasil logre consolidar nuevamente un liderazgo que está un poco marchito por todos los problemas internos que ha tenido su democracia en los últimos años. Claro, por los escándalos de corrupción, por todo el y gobierno lo mismo anterior. que veíamos de Bolsonaro con lo de Exacto, Trump y eso. exacto. Una breve pregunta final. Estados Unidos y las elecciones. Estamos en un momento muy crítico, los dos presidentes probablemente con impeachment, con una situación muy compleja, dos personas más mayores. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cuál puede ser ese resultado y cómo va a manejar el mundo de Estados Unidos? Los Estados Unidos no tienen hoy en día el liderazgo. El presidente Biden no ejerce ese liderazgo. No es su estilo, no parece que tuviera como el interés de meterse de cabeza en los temas internacionales. Ha intentado ejercer influencia, pero no ha podido. Y Trump sabemos que es un ser de dos caras.
Me gusta aislarse. Él sería partidario de aislar a Estados Unidos, pero al mismo tiempo no contiene sus ganas de mostrarse protagonista. Entonces, las dos opciones que parecen ser las que irían a las elecciones no le dan a Estados Unidos, a mi modo de ver, una capacidad de manejo de una crisis tan compleja como la que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Y Colombia ha logrado, o tal vez se ha desplazado un poco por Brasil y Argentina en este liderazgo de BRICS? Yo creo que el presidente... La vuelta vuela con la velocidad de fibra Movistar. Incluye 73 canales a través de Movistar TVA para que disfrutes del mejor entretenimiento. Movistar, tu operador de fibra. Compra ya. La vuelta vuela con la velocidad de fibra Movistar. Incluye 73 canales a través de Movistar TVA para que disfrutes del mejor entretenimiento. Movistar, tu operador de fibra. Compra ya. HBO Max. Todo el multiverso DC está aquí. Our baggage system just crashed. Oh no, who's responsible for this? Who's responsible for this? Get Dynatrace, observability and AI ops to automate your cloud. See how at Dynatrace.com. De Petro pensaba que él podía encarnar una nueva voz de América Latina. Y yo creo que se ha encontrado con alguna resistencia de Brasil. Brasil no está dispuesta A ceder su primacía. Y Lula, pues, es una persona que tiene una fuerza internacional inmensa. Yo creo que el presidente Petro pensó que era más fácil posicionarse como vocero de una nueva América Latina con un mensaje renovador y mucho más centrado en los temas ambientales. Y no, los otros no se van a correr. En diplomacia nadie cede el puesto que tiene. Y los nadie lo va a regalar. ya sabemos lo que es Itamaraty, esa casa emblemática de la diplomacia. Pues muchas gracias de verdad por acompañarnos, y yo creo que yo por lo menos quedo más optimista sobre el multilateralismo. Me parece que lo que usted nos ha explicado como que lo hace sentir a uno que BRICS puede tener un escenario y balancear un poco ante esas debilidades de Occidente que pueden estar por ahí. O sea que muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, un placer estar aquí, de verdad. Bueno, gracias, y a todos ustedes síganos en nuestras redes sociales como @unamiradатв y escuche nuestro podcast en Boombox de Blue Radio. Finalizamos esta emisión, pero en 8 días estaremos con otro importante asunto internacional. No nos faltan.